con diarreas que no se sabía qué era, y entonces ya desde el año de 1984 para adelante ya se le estudia muy bien a este parásito. Ciclospora cayetanensis, que es mucho más nuevo, lo identificaron en la Universidad Cayetano Heredia, y Sarcoides omnis, que sí es conocido desde muy antiguo. Bien, entonces estas cosillas tienen, miren, estas formas pequeñitas, entonces que a veces pasan desapercibidos en el diagnóstico. Vamos a empezar con Cryptosporidium. Cryptosporidium sp ponemos porque hay varias especies, la mayoría de animales, y que comparte también el hombre, entonces diríamos que es una zoonosis, porque Cryptosporidium tiene varias especies, como digo, la más común en el hombre es Cryptosporidium parvum, pero en general cualquier Cryptosporidium puede atacar al hombre. Las características son de este Cryptosporidium tiene formas de quísticas, redondeadas, 3 micras más o menos, son pequeñitos y se colorean de rojo con el Zinn-Nielsen, que es el colorante para el BK, u otros colorantes como colorantes fluorescentes también, pero lo común es hacerlo con Zinn-Nielsen, y ustedes ven estructuras redondeadas que se colorean muy bien con este colorante. Después tenemos Ciclospora cayetanensis, un poco más grande, 8 o 9 micras, que también colorea con el Zinn-Nielsen. Isospora belli también puede colorear con el Zinn-Nielsen. Acá tenemos, este es un ooquiste inmaduro con 2 esporoquistes o esporoblastos. Aquí todavía recién está empezando su desarrollo, y vamos a ver estos principalmente. A ver, este es Cryptosporidium. Y aquí tenemos, miren, este es un quiste y presenta 4 esporozoitos dentro del quiste, libres, 4 esporozoitos, que cada uno son de estos. Esto es una microscopía especial de barrido que se les puede ver muy bien acá como platanitos. Dentro son los esporozoitos dentro de una envoltura quística. Ese es el ooquiste de Cryptosporidium. Hay genotipos 1 y 2, son los más importantes para el hombre, porque hay muchos animales que tienen esta enfermedad. Miren acá, es lo mismo de acá, pero lógicamente este es con mayor aumento y con microscopía de barrido, y este no, simplemente microscopio óptico y coloreados con Zinn-Nielsen. Vean esa estructura redondeada. Este es con fluorescencia. Se le ve también redondeados, mayormente no se puede distinguir en detalle estas partes. Aunque yo he logrado colorear con auramina, que es un colorante, y que se podía ver, pero este está a 40 aumentos. Con inmersión se puede ver ya estos esporozoides. Bien, entonces lo interesante de esto es que los esporozoides tienen esta forma alargada. Miren, tienen un núcleo, tienen las róctrias, que son importantes para invadir las células, ¿no? Estas róctrias son un elemento importante, tienen mitocondria, y en este extremo son anillos polares. Hay un conoide que también permite el ingreso de estos parásitos a las células, porque estos son intracelulares, ¿no? Este es Isospora belli, ¿no? Es lo que vemos en la microscopía. Este es Isospora belli, un quiste inmaduro. Este puede tener un tamaño mucho más grande, puede tener 20, 30 micras, es alargado típicamente, tiene un estrangulamiento acá como si fuera una botella, y esto es un esporoblasto. Pero este ya es un ooquiste maduro que ha desarrollado en el medio ambiente, y vean, ya tiene esta misma envoltura, pero en su interior tiene ya 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Entonces aquí está 1, 2, 3 y 4. Y este igual.
O sea, 2 esporoquistes con 4 esporozoitos en total tendría 8 esporozoitos, mientras que Cryptosporidium solamente tiene 4. Y están libres, no están dentro de un esporoquiste. Solamente tiene la membrana quística Cryptosporidium. Entonces acá vean, esta es la forma como se va reproduciendo. Este es el ooquiste, ven, este es el estrangulamiento que tiene isospora. Cuando se eliminan las heces, se elimina como un esporoblasto dentro del ooquiste. Bueno, quizás aquí no hemos hablado, hasta ahora solamente hemos hablado de trofosoditos y quistes. A estos le llaman ooquistes. Vamos a ver después en la reproducción por qué se llaman así. Y entonces, acá se reproducen en el medio ambiente 2 esporoblastos, y de cada esporoblasto se rodea de una membrana quística y forma en su interior los esporozoitos, 4 esporozoitos en cada uno de ellos. Vean, entonces esto es isospora B. Cyclospora cayetanensis tiene la particularidad que tiene autofluorescencia. O sea, si uno lo ve en un microscopio de fluorescencia, se ve con autofluorescencia, no necesitamos colorante. Esto más bien es directo, el examen directo. Este es un ooquiste más o menos de 8 o 9 micras, o ooquiste inmaduro de Cyclospora. Y este es un ooquiste maduro ya, que está empezando a formar los quistes, los 2 esporoquistes. Entonces, un ooquiste, que es redondeado, como ven acá, ya maduro, de Cyclospora cayetanensis, tiene 2 esporoquistes. O sea, el ooquiste, que es esto, tiene en su interior 2 esporoquistes. Y cada esporoquiste tiene 2 esporozoitos. Recuerden, por ejemplo, en Isospora decíamos que tenía un ooquiste alargado con 2 esporoquistes, pero en cada esporoquiste había 4 esporozoitos, acá solo hay 2, ¿no? Entonces esta es la forma de Cyclospora cayetanensis. En realidad, Cyclospora cayetanensis ha sido descubierto, más que descubierto, ha sido analizado y establecido su ciclo por una arequipeña, es una doctora bióloga Ortega, apellida, hija de un neurocirujano acá muy conocido, y que se fue a Cayetano y se puso a estudiar, a hacer su maestría, se puso a estudiar este parásito, y después le identificó todo el ciclo. Ahora ella trabaja en Estados Unidos, está muy bien, pero ya dejó esto con el nombre de Cyclospora cayetanensis. Y Sarcocistis, este sí más bien es una cocida un poco diferente porque utiliza 2 hospederos. Utiliza al hombre como hospedero definitivo y al ganado como hospedero intermediario. Y son 2 tipos, el sui hominis, que hace el ciclo con el cerdo, y el bovi hominis, que hace el ciclo con el ganado vacuno. Entonces, esta coccidia, como digo, se encuentra en el hombre como hospedero definitivo. El hombre es el hospedero definitivo. Y hemos estado estudiando, llamábamos, por ejemplo, a ver si se acuerdan, ¿a qué le llamamos hospedero definitivo cuando hemos estudiado el mitos? Hospedero definitivo. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es la definición de hospedero definitivo? ¿Están escuchando o no? ¿Dónde está el estadio adulto? Muy bien. Entonces, donde está el estadio adulto se llama hospedero definitivo. Y donde está la larva se llama hospedero intermediario. Pero ese es en el mito. O sea, acá ya no tenemos larvas, no tenemos adultos, son células. Y entonces hablamos de que un hospedero definitivo, en el caso de protozoos en general, es aquel en el cual se desarrolla el ciclo sexual del parásito. Mientras que hospedero intermediario es aquel en el cual se da el ciclo asexual, ¿no? Entonces cambia la definición. Vean, entonces acá tenemos, acá le llaman el sarcoquiste, que ya es un poco diferente también, y
Estos son los esporoquistes que salen en las heces, ¿no? Acá también tenemos esporoquistes que están saliendo en las heces. Estos son los esporozoitos que están dentro de estos ooquistes. Bien, vamos a... Miren, esta parte de la morfología es un poco compleja porque tiene muchas formas. Entonces, la mejor manera de establecer esto es haciendo los ciclos. Si no hacemos los ciclos, no vamos a poder entender esta parte, ¿ya? Después de que hagamos los ciclos, vamos a volver un poco a la morfología para detallar algunas cosas. Por ejemplo, Isospora belli tiene forma de buzo, como han visto, tiene un tamaño de 20 a 25 micras, tiene 8 esporozoitos, recuerdan que están dentro de 2 esporoquistes, o sea, en cada esporoquiste hay 4 esporozoitos, y no tiene autofluorescencia. Cryptosporidium es esférico, mide 4 a 5, 3 a 4 yo diría, no llega más, y tiene 4 esporozoitos libres. ¿Qué significa? Que no hay el esporoquiste, no tiene esporoquiste. Sus 4 esporozoitos están libres, mientras que acá los 4 esporozoitos están cada uno dentro de un esporoquiste. Esa es la diferencia ahí. Y no tiene autofluorescencia. Cyclospora cayetanensis es esférica, mide de 8 a 10 micras. 4 esporozoitos, solo tiene 4 esporozoitos. Y en cada uno de estos esporoquistes habrá 2 esporozoitos, por eso tiene 4. Entonces, estos 4 esporozoitos están repartidos en 2 esporoquistes. Cada esporoquiste tendrá 2 esporozoitos. Total 4. Y si tiene autofluorescencia. Y Sarcosistis hominis es ovalada. El tamaño es de 8 a 10 micras también. Tiene 4 esporozoitos en su interior y solo es un esporoquiste. Lo que vemos es esto, ¿no? El esporoquiste, pero en realidad un paso anterior es que había 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno, sino lo que pasa es que cuando salen las heces ya se separan estos 2 esporoquistes y ya los vemos como un solo esporoquiste con 4 esporozoitos y no tiene fluorescencia. Veamos, aquí vamos a entender bien la morfología porque así está de memoria más o menos, ¿no? Lo que les he dicho. Pero ahora sí van a entender. Miren, esta es la pared intestinal y acá viene un parásito, cualquiera que sea. Entonces tenemos un esporoquiste con 2 esporos, con 4 esporozoides. Este es un esporoquiste que ha podido estar dentro de un ooquiste, pero acá está ya el esporoquiste con 4 esporozoides. Entonces llega la luz intestinal, entonces se liberan los esporozoitos y son los esporozoitos los que van a ingresar a la célula, ¿no? Ingresan a la célula. Y entonces estos generalmente hacen una vacuola. No hay problema, Camila, si es empezar la grabación, porque no puedo, tú has abierto esto, no hay ningún problema, Camila. Adelante. Entonces, tenemos que se llama este esporozoito que entró a la célula, generalmente entra una vacuola, acá está la vacuola, parasitófora se llama, y empieza su reproducción. Se forma el trofozoito. Esto ya de un esporozoito que entró, se forma un trofozoito que es redondeado dentro de la vacuola. Y él se llama trofozoito. Y empieza una fase de reproducción que se llama esquizogonia. Esquizo quiere decir partido, ¿no? Es como el esquizofrénico, tiene la mente dividida en dos. Entonces, acá esquizogonia es una forma de reproducción del parásito que va a dar lugar a esquizontes, pues se llama esquizogonia. Y vean acá, un trofozoito entonces lo primero que hace es dividir su núcleo. Si retrocedemos, ¿no? Retrocedemos, miren, este es un trofozoito. Si este trofozoito divide este núcleo, ¿no? En varias porciones, puede ser 4 o 8, depende. Entonces miren acá, es un esquizonte joven y tiene ya más, 8 núcleos, ¿no? Entonces eso se llama un esquizonte inmaduro. Y luego
Cuando cada núcleo se rodea de citoplasma, ya ven, ya se hacen independientes, eso es un esquizonte maduro. Entonces, eso es el esquizogonia. Voy a repetir, porque esto es bien complejo, ¿eh? No crean que se aprende así de una vez por todas, no. Esto es sumamente complejo. Entonces, vamos a empezar, entonces, que estos parásitos ingresan a la célula del epitelio intestinal y van a desarrollar una forma de reproducción que es asexual todavía, asexual, que es la esquizogonia. Entonces, la primera forma de reproducción es esquizogonia. ¿Qué significa? Que el trofozoito va a dividir su núcleo, ¿no? Lo divide en 4, 8, entonces ya tenemos un esquizonte inmaduro, porque solo están los núcleos. Pero cuando cada núcleo se rodea de una membrana, de una parte de citoplasma, entonces ya vamos a tener el esquizonte maduro. ¿Listo? Entonces, ¿y cómo se llaman estos? Se llaman merozoitos. Entonces, estos merozoitos van a salir, ingresan a otra célula, vuelven a hacer lo mismo y hacen otra esquizogonia y van a formar esquizonte y otra vez. Entonces, generalmente se produce 2 veces esta esquizogonia en las células, por eso está ahí dibujado 2 veces. Bien, entonces ahora, uno de estos que ya se llaman merozoitos, ¿no? Así se les conoce, el merozoito va a ingresar a otra célula y va a formar el macrogametocito, el microgametocito, que viene a ser la célula sexual masculina. Quiere decir que ya estamos empezando otra forma de reproducción. La primera que vimos se llamaba esquizogonia. Esta segunda se va a llamar gametogonia. ¿Por qué? Porque hay formación de gametos. Es la verdadera reproducción sexual. Bien. Y otro de estos merozoitos que estaba saliendo del esquizonte maduro se llaman merozoitos. Por eso que algunos a este esquizonte le llaman meronte, porque dicen, debe llamarse meronte porque tiene merozoitos. Bueno, en Cryptosporidium lo han aceptado, pero en otros no. Sigue siendo esquizonte. Entonces el esquizonte tiene merozoitos, el esquizonte ya maduro produce merozoitos. Y estos merozoitos van a formar microgametocitos y en otro caso va a meterse a la célula y va a formar el macrogametocito. Si ustedes ven, micro y macro son iguales en tamaño. Si no, se llama micro porque finalmente va a producir microgametos. Y los microgametos son pequeñitos y los macrogametos son grandes. Por eso viene micro y macro. Entonces, esto es lo que ya se llama la gametogonia. Así como hemos visto la esquizogonia, una forma de reproducción asexual, ya cuando empieza la gametogonia es una forma de reproducción sexual. Bien, seguimos entonces. Entonces el microgameto divide su núcleo en varios microgametos. Perdón, divide su núcleo primero y va a formar microgametos. ¿Se dan cuenta? Entonces retrocedemos un poco. El microgametocito, que es previo, el gametocito, que es una célula, va a dividir su núcleo y va a formar varios microgametos que se independizan y salen estos microgametos. Mientras que el macrogametocito crece y se desarrolla y va a formar el macrogameto. Entonces ahora sí ya tenemos gameto acá y gameto acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un microgameto va a fecundar a este macrogameto. Listo, ya se produjo la reproducción sexual. Y entonces, a ver, entonces ya tenemos el huevo o cigoto. Miren, el microgameto, a ver, repetimos, son varios microgametos. Un microgameto viene y fecunda al macrogameto. ¿Cuál es el producto de esta fusión de microgameto y macrogameto? Va a formarse el huevo o cigoto. ¿Listo? Huevo o cigoto. Entonces ya tenemos el huevo o cigoto. Hasta ahí es la gametogonia. Pero este huevo o cigoto se rodea de una membrana quística. ¿Ya? Se rodea de una membrana quística. Y entonces un huevo que ya tiene membrana quística. Entonces, ¿cómo se llamará? Cuando abreviamos huevo, es el O, con doble O, sin H, por supuesto. O. Eso significa huevo. O.
Pero cuando ese O, que es un huevo, o cigoto, se rodea de una membrana quística, será el ooquiste. De ahí viene el nombre de ooquiste. Entonces ya tenemos el ooquiste. Este es un ooquiste inmaduro con un solo, en su interior ya no se llama huevo, ya se llama esporoblasto. Y entonces viene la esporogonia, que es otra forma de reproducción también asexual. Y todo estamos desarrollando en el medio, en el intestino delgado del hombre, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es que a ver, no, se van a confundir un poco esto. Este O esporoblasto, en realidad se va a dividir en dos esporoblastos, como acá, ¿no? Dependiendo de la especie. Por ejemplo, ahí vamos a ver, esto nos va a confundir un poco, pero mejor vamos a ver. Si fuera si fuera un criptosporidio, este huevo cigoto, este ya ooquiste inmaduro, a partir de esta masa que se llama ya esporoblasto, directamente se van a formar 4 esporosoritos libres. Eso es para el ooquiste de criptosporidios, solo para criptosporidios. Entonces, eso es la esporogonia. ¿Qué quiere decir? Que de esta masa del esporoblasto se van a formar 4 esporosoritos. A eso le llaman esporogonia en criptosporidios. Pero en otros no. En isospora, en sarcocistis, incluso en Cyclospora cayetanensis, no. De este esporoblasto no se van a formar rápidamente los esporosoritos, sino primero se dividen en dos y tenemos un ooquiste inmaduro con 2 esporoblastos. ¿Se dan cuenta? Esto es un paso de la esporogonia. Entonces, hay dos posibilidades. Si es criptosporidio, de este esporoblasto rápidamente se forman 4 esporosoritos, ya tenemos un ooquiste maduro con 4 esporosoritos libres, no están dentro de un esporoquiste, están dentro de un ooquiste. Bien, ahora, en los otros casos es diferente. Entonces, de este esporoblasto se van a formar 2 esporoblastos, o sea, se divide el esporoblasto en 2. Sigue siendo un ooquiste inmaduro. Pero, miren, aquí ya en cada uno, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos esporoblastos, este esporoblasto se va a rodear de una membrana quística y inmediatamente aparecen 2 esporosoritos. Acá igual. Se rodea de una membrana quística del esporoblasto, entonces ya no va a ser esporoblasto, se llamará, si ya tiene envoltura quística, se llamará esporoquiste. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acá está. Estos son 2 esporoquistes. Entonces aquí tenemos un ooquiste con 2 esporoquistes. Y en el interior de cada esporoquiste va a haber 2 esporosoritos. Esto es lo de Cyclospora cayetanensis, ¿no? En el caso de Cyclospora cayetanensis. En el caso de Isospora belli, que hemos dicho que tiene estas estrangulaciones, por el dibujo salieron los dos lados, pero en realidad estas estrangulaciones solo es en un solo lado. Entonces, el esporoblasto del ooquiste inmaduro se va a dividir en 2 esporoblastos y se alarga el ooquiste. ¿Y luego qué va a pasar? Acabar formar su membrana quística y por lo tanto se va a llamar esporoquiste. ¿Y cuántos esporosoritos se van a formar en cada uno de estos esporoquistes? ¿Sabe qué dicen? Si me han captado la idea. Esto es isospora. ¿Cuántos se van a formar acá? ¿Cuántos de estos? 4. Muy bien. Entonces están los 4. ¿Ves? Esto es para isospora. Entonces, ¿quieren que repita esto? ¿O quedó claramente entendido? Mejor repítalo, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a repetir todo, ¿ya? A ver. Ahora sí que han visto todo el panorama. Listo. Perfecto.
Entonces, lo que está entrando acá es un esporoquiste, que ha podido estar dentro de un esporo, de un ooquiste, pero esto ya es un esporoquiste. ¿Qué tiene el esporoquiste en su interior? Esporozoitos. Entonces salen los esporozoitos, ingresan a la célula epitelial, forman una vacuola, ¿pero para qué? Para empezar lo que es una esquizogonia. O sea, en el intestino vamos a tener primero esquizogonia, después gametogonia y después la esporogonia en algunos en el intestino y otros en el medio ambiente. Ya lo vamos a ver después. Entonces ingresa, forma una vacuola parasitófora y rápidamente estos que eran los esporozoitos se transforman en una estructura redondeada que ya no se llama esporozoito, se llama trofozoito. ¿Ya? Entonces acá está el trofozoito. Pero este trofozoito va a empezar lo que es la esquizogonia. ¿Qué quiere decir esquizo? Quiere decir división. Va a dividir su núcleo en varias porciones. Y entonces el trofozoito divide en 4, 8, a veces, generalmente hasta 8. Entonces tenemos acá ya ya no hablamos de trofozoito porque ya como el trofozoito solo tenía un núcleo. Ya como tiene varios núcleos, hablamos de esquizonte inmaduro. El esquizonte inmaduro va a tomar, cada núcleo va a tomar una porción de citoplasma. Entonces ya se individualizan estos núcleos. Y esto se conoce ya como un esquizonte maduro. Y en el esquizonte maduro va a haber, en este caso, 8 merozoitos. Ya es un esquizonte maduro. Esa es la esquizogonia entonces. Pero generalmente suceden 2 veces. Hay un esquizogonia 1 y esquizogonia 2. Entonces acá estamos haciendo la esquizogonia 2, que es lo mismo. El trofozoito divide su núcleo, cada núcleo se rodea de citoplasma y ya tenemos los esquizontes maduros con la formación de 8 merozoitos. Ahora, uno de esos merozoitos va a meterse a otra célula para formar lo que se llama el microgametocito. Y otro de estos merozoitos ingresará a otra célula para formar el macrogametocito. Listo, ya empezamos otra forma de reproducción que se llama gametogonia. Y entonces la gametogonia va a dar origen a gametos. Entonces este microgametocito divide su núcleo y después cada una se rodea de citoplasma y va a formar lo que son microgametos. Entonces acá tenemos microgametos. Uno de estos microgametos va a fecundar al macrogameto. O sea, el macrogametocito desarrolla un poco más y ya se convierte en macrogameto. Entonces ya tenemos microgametos y macrogametos. Entonces uno de estos microgametos va a fecundar al macrogameto. ¿Y qué va a formar? Va a formar el huevo o cigoto. Y ahí prácticamente termina la gametogonia, aunque unos dicen que todavía este huevo cigoto se rodea de una membrana quística y se forma el ooquiste inmaduro. Entonces, O significa huevo y quiste que ya tiene una envoltura quística. Entonces ya tenemos el ooquiste inmaduro. Este ooquiste maduro va a desarrollar dentro del intestino del hombre o a veces en el medio ambiente, como en el caso de isospora es en el medio ambiente. Y en ciclospora también. Entonces solo en criptosporidium es que se hace dentro. Pero hay diferencia para lo que es la esporogonia. Si se trata de criptosporidium, esta masa del esporoblasto se va a convertir en 4 esporozoitos libres y entonces va a quedar dentro de este ooquiste los 4 esporozoitos que se formaron a partir de esta masa. Y eso es lo que pasa en criptosporidium. Miren, acá está el ooquiste maduro ya con 4 esporozoitos que resultaron de esta división del núcleo del esporoblasto. Esto es criptosporidium. Pero en Cyclospora cayetanensis no. El esporoblasto se divide en 2 esporoblastos primero y después cada esporoblasto se rodea de membrana quística y simultáneamente a partir de este núcleo se forman 2 esporozoitos. Y entonces lo que tenemos, este es un ooquiste maduro de Cyclospora cayetanensis, ¿no? Con un ooquiste
con 2 esporoquistes y en su interior 2 esporozoitos cada uno. Mientras que en Isospora belli, el esporoblasto primero se divide en 2 esporoblastos y estos 2 esporoblastos van a rodearse de una envoltura quística y en su interior se van a formar 4 merozoitos en cada uno. Y eso es lo que tenemos. Ya este es un ooquiste maduro de Isospora belli. Entonces vean, esto es lo que sucede en el intestino del hombre. Todos estos procesos, estos dos de Ciclospora y de Isospora lo hacen en el medio ambiente, mientras que Cryptosporillo todo lo hacen en el interior del intestino delgado. Hay otra forma de reproducción que se llama endodiogenia, que eso solo funciona para sarcocistis, pero lo vamos a ver cuando hagamos toxoplasmosis, hagamos malaria, etc. Entonces, miren, estos ciclos tienen que aprenderlos bien porque vienen, digamos, más o menos similares en 5 parasitosis que vamos a ver, hasta 6, como estamos viendo acá, 4 más toxo más malaria, son 6 parasitosis que tienen este tipo de reproducción, o estas formas de reproducción. Esta es una forma muy especial que no lo tienen todos, pero lo tiene el toxoplasma, lo tiene sarcocistis, y es que dentro de un parásito se va formando 2 parásitos, o sea que su citoplasma se divide y se va formando 2 parásitos, 2 núcleos, y entonces ya se forman 2 parásitos y después se separan. Esto se llama endodiogenia. Endo, ¿por qué? Porque dentro de la célula empieza la división de este núcleo, digamos, podríamos llamarle trofozoito, lo que quieran llamar, o esporozoito, va a dividirse y va a formar 2 trofozoitos o esporozoitos, o también le llaman lo que es taquizoitos o endozoitos. Porque endozoitos se le llaman porque están dentro de una misma célula madre y después salen. Y porque se reproducen rápidamente se llaman taquizoitos. Pueden llamar entonces endozoitos, taquizoitos, etc. Después vamos a ver con más detalle esto. Vamos a ver entonces, ahora sí, vamos a repetir un poco la morfología para que ya quede claro, ¿no? Hacerlo así. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? A ver si me ayudan para ver que quede claro, ¿ya? ¿Qué será esto? Es Cryptosporidium, pero ¿qué estructura? Rápido, porque se nos pasa la hora. ¿Cómo se llamarán estos? Que ya salen en las heces de la persona. Ooquiste. Un ooquiste. Y en su interior debe haber 4 esporozoitos libres. Eso no lo vemos, pero así es. 4 esporozoitos libres. En el caso de Ciclospora, este es un ooquiste también maduro. ¿Y qué había en el interior de un ooquiste de Ciclospora? ¿Se acuerdan? En un ooquiste de Ciclospora, ¿qué es lo que encontramos en su interior? Y ya no van a estar los 4 esporozoitos libres que tiene Cryptosporidium. Es un poco más grande y tiene en su interior, ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. Vamos. Dos esporoquistes con 2 esporozoitos cada uno. Perfecto, eso es. 2 esporoquistes con 2 esporozoitos cada uno. O sea, en cada uno de estos hay 4 esporozoitos. Y en Isospora belli, estos son 2 esporoblastos, pero después se van a rodear de manera quística. Entonces, ¿qué vamos a ver en un ooquiste maduro de Isospora belli? A ver quién me apoya rápidamente. Ooquiste maduro de Isospora belli, que es mucho más grande. ¿Qué va a haber? 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Perfecto, muy bien. Eso me gusta. Entonces ya está claro. Entonces en Cryptosporidium, ven acá, es el ooquiste maduro, pero que no tiene esporoquiste, sino los 4 esporozoitos libres. Esa es la característica. Y eso es lo que está ahí.
y esto también está en inflorescencia. Y entonces, en cada uno de los de los ooquistes de Cryptosporidium, ooquistes no tiene esporoquistes, va a tener 4 esporozoitos de estos. Blasto de isospora, esto es lo que sale con las heces, un ooquiste inmaduro con un esporoblasto. Y entonces en el medio ambiente se va a formar, primero se divide estos dos esporoblastos, ¿no? Va a tener un ooquiste inmaduro con 2 esporoblastos, pero ya después se va a formar la membrana quística y simultáneamente se forman los esporozoitos. Entonces un ooquiste maduro de Isospora belli con 2 esporoquistes y 4 esporozoitos en su interior, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, 4 esporozoitos dentro de cada esporoquiste, y este es un ooquiste alargado. Y este es Isospora belli, como ven, tiene 2 esporoquistes, dentro del ooquiste hay 2 esporoquistes, y cada esporoquiste tiene solamente 2 esporozoitos. Y este es Sarcositis. Este es un sarcoquiste que es producto de endodiogenia. Acá se ha producido endodiogenia, por lo tanto en su interior hay cientos de endozoitos, pero ya en este caso, como ya está formado el quiste, por eso se llama sarcoquiste, acá hablamos de bradizoitos, que son igual que los endozoitos, pero ya con reproducción lenta. Entonces se llaman endozoitos. Pero en las heces salen esporoquistes. Estaban dentro de un ooquiste, 2 esporoquistes con 4 esporozoitos, igual que en Isospora belli, pero al salir del intestino a las heces ya se dividen los 2 esporoquistes, y en las heces vamos a encontrar solamente esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Bien, entonces ya hemos visto esto. Todo vamos a pasar. Ya lo hemos visto, ¿no? La formación, entonces la esquizogonia, la gametogonia y después la esporogonia. 3 procesos. La gametogonia es la reproducción sexual que se da en el intestino del hombre, por eso que el hombre es el periodo definitivo. Pero previamente a la gametogonia se da una esquizogonia, y después de una gametogonia se da una esporogonia, que algunas veces, como Cryptosporidium está dentro del intestino o en el medio ambiente, como es Ciclospora e Isospora. Listo. Entonces ahora vamos a ver el ciclo de Cryptosporidium. Ya como tenemos más o menos idea de cómo se va desarrollando, entonces vamos a ver que es más o menos sencillo. Entonces el hombre se infecta con ooquistes maduros, ¿ya? Entonces el hombre puede infectarse con quistes maduros que están en el medio ambiente por contaminación fecal del mismo hombre o de animales. Recuerden, los animales también pueden tener estos Cryptosporidium, ¿no? Pueden ser mamíferos, pueden ser aves, etc. Entonces estos ooquistes van a contaminar el agua, y la persona pues va a tomar esta agua con ooquistes maduros que tienen 4 esporozoitos libres, ¿no? Y llegan estos ooquiste, ¿no? El ooquiste, ¿no? Este es de pared gruesa. Después ya vamos a ver por qué es de pared gruesa. Y entonces ingiere el hombre, en el intestino se liberan, que salen de los ooquistes. Como tiene 4 esporozoitos libres, un esporozoito sale y se mete a la célula del intestino, ¿no? Entonces, acá está, este es el ooquiste que viene acá, se rompe, salen los esporozoitos. Estos esporozoitos hacen una vacuola parasitófora. Miren, en la periferia, en el ápice de la célula epitelial, no ingresa toda la célula, sino acá se forma una vacuola, y aquí empieza lo que es la esquizogonia. Entonces hay una esquizogonia y se va a formar el esquizonte inmaduro, después el esquizonte maduro, y va a dar merozoitos, que ya hemos visto cómo se forma el merozoito. Este merozoito vuelve a ingresar a la célula epitelial para nuevamente hacer otra esquizogonia. Entonces el esporozoito inicial hizo una esquizogonia que va a dar
6 a 8 merozoitos. Pero de esos 6 a 8 merozoitos sale uno de ellos y empieza otra esquizogonia, ya en el epitelio también una vacuola, miren. Entonces, miren, el esporozoito puede iniciar una esquizogonia, pero también el merozoito puede empezar también una esquizogonia. Y entonces esta vez ya más bien a partir de este merozoito se va a formar solamente un esquizonte maduro con 4 merozoitos. Entonces esos 4 merozoitos ya son los que van a dar, este es el tipo 2 de los merozoitos, que va a dar solamente 4 merozoitos. O sea, la primera esquizogonia produce 8 merozoitos y la segunda esquizogonia ya solo produce 4 merozoitos. Estos merozoitos, ¿qué van a hacer? Estos merozoitos empiezan ya el ciclo sexual. O sea, ¿cómo se llama el ciclo sexual? Gametogonia. Y entonces uno de estos merozoitos va a empezar y formar el microgametocito y otro el macrogametocito. Y finalmente el microgametocito se divide, vean, forma varios microgametos y el macrogametocito se convierte en macrogameto nada más, que es fecundado por el microgameto. Se forma el huevo o cigote. Este huevo o cigote va a dar origen a dos tipos de ooquistes. O sea, el huevo o cigoto, o que es el huevo, se rodea de membrana quística y en su interior se forman los esporozoitos libres, recuerden el Cryptosporidium. Entonces vamos a tener el ooquiste ya maduro con con 4 esporozoitos libres. Pero saben que en Cryptosporidium se da la particularidad que se forman dos tipos de ooquistes. Unos que son de pared delgada y otros de pared gruesa, ¿no? Estos son de pared gruesa y estos son de pared delgada. Los de pared gruesa necesariamente tienen que salir con las heces. Entonces ya sale un ooquiste maduro con 4 esporozoitos libres, que es de 4 micras más o menos, y sale con las heces. Ese es el ooquiste maduro de pared gruesa. Mientras que el ooquiste maduro de pared delgada, como estaba en el intestino, se rompe porque tiene una pared muy delgada y da origen a la salida nuevamente de estos esporozoitos. Entonces vamos a tener que eso se llama autoinfección. Esto es lo más importante en Cryptosporidium y por eso mata a la gente. Porque los demás parásitos se autolimitan. Quiere decir que termina, salen los ooquistes y se van todos. Pero acá, como hay ooquistes de pared delgada, pueden hacer autoinfección. Una persona normal no. Pero un inmunodeprimido sí, esta autoinfección se hace permanentemente. O sea, sin salir el ooquiste que está acá, se vuelve a romper y nuevamente empieza todo el proceso. Y mientras que los ooquistes de pared gruesa ya salen con las heces. ¿Está claro? Entonces, a ver, repitiendo, el estadio infeccioso para el hombre es un ooquiste maduro de pared gruesa, ¿ya? Ooquiste maduro de pared gruesa, que está en el medio ambiente y uno lo ingiere, se liberan los esporozoitos y entonces el esporozoito va a ser primero una esquizogonia con la producción del meronte 1, ¿no? Con 6 a 8 merozoitos, hace otra esquizogonia y ya se forma el meronte 2, o el meronte o esquizonte, les dije, ¿no? El meronte tipo 2, que ya tiene solamente 4 merozoitos. Y estos 4 merozoitos salen para empezar la gametogonia, siempre entre la célula. El producto de la gametogonia es el huevo cigoto que se recubre de una membrana quística formando los ooquistes que tienen 4 esporozoitos libres de pared gruesa o de pared delgada. Eso es. Entonces, a ver, colaboren rápidamente, porque si no se nos va la hora. La localización. ¿Cuál es la localización de Cryptosporidium? Intestino delgado. Muy bien, pero ¿dónde? ¿En qué parte? O sea, ¿qué parte de la célula? ¿Es en la luz o en la célula o dónde? ¿Enterocito? Sí, pero ¿en qué parte del enterocito? Es en una vacuola parasitófora. No invade al citoplasma, solamente dentro de una vacuola.
y después se rompe la vacuola y la célula se regenera. Eso es importante en criptosporidio. ¿Cuál es el estadio de salida? Vamos rápido, porque si no se nos pasa la hora. Estadio de salida. O quiste maduro, pared gruesa. O quiste maduro de pared gruesa. Mecanismo de transmisión, agua, manos, boca, o a través de las verduras, etc. Por contaminación perdón, mecanismo de transmisión, fecalismo en el hombre, pero también las posiciones de animales, porque los animales también pueden tener criptosporidio, ¿no? Entonces, no solamente es el fecalismo humano, sino también de animales. El estadio infeccioso es un quiste maduro de pared gruesa. El mecanismo de infección a través del agua, los alimentos, las manos, etc. Y reservorios, aves, mamíferos, roedores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Isospora. Y la isosporiasis solamente es del hombre. No, acá no es zoonosis como en criptosporidia. Entonces el hombre se infecta con quistes maduros que están contaminando los alimentos, el agua, las manos. Entonces llega al intestino el ooquiste que tiene 2 esporoquistes con 4 esporozoides. Entonces, estos 4 esporoquistes se rompen, salen 8 esporozoitos que empiezan la reproducción asexual. ¿Cómo se llama esta reproducción asexual? Se llama esquizogonia. Y acá puede haber 1 o 2 esquizogonias. Salen los merozoitos. Y estos merozoitos empiezan la gametogonia. Esto es más sencillo. Esa es la gametogonia y van a formar el huevo o cigoto que tiene un esporoblasto. Entonces, este es el estadio de salida. Un ooquiste inmaduro con un esporoblasto, nada más. Y entonces, ¿dónde va a desarrollar? En el medio ambiente. Ustedes están viendo acá que el hombre está eliminando ooquistes inmaduros en las heces. Este ooquiste inmaduro, en condiciones adecuadas de ambiente, va a formar 2 esporoblastos. Y después cada esporoblasto se rodea de una membrana quística y en el interior se forman los esporozoides. Y ya tenemos el ooquiste maduro con 2 esporoquistes y en su interior 4 esporozoitos en cada uno de los esporoquistes. Esto es, entonces, aquí no puede haber autoinfección, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar en el medio ambiente. En criptosporidio no, ya salen ooquistes maduros, listos para infectar. Me estaba olvidando. Entonces, en criptosporidio se da 2 tipos de autoinfección en realidad. La autoinfección interna, que es cuando tenemos los ooquistes de pared delgada, ¿no es cierto? Eso se llama autoinfección interna. Pero se puede dar el ciclo ano, mano, boca. Es decir, la persona contamina sus manos con ooquistes de pared gruesa, que salen con las heces, y las ingiere. Esa es la autoinfección externa. Y la otra, pues la heteroinfección, que es de una persona le infecta a otra. ¿No? Recuerden en criptosporidio. Aquí no. Acá no hay autoinfección, solamente heteroinfección. De una persona a otra. Y ni siquiera hay autoinfección externa, porque tiene que madurar en el medio ambiente. Entonces la localización es el intestino delgado. Pero acá sí está dentro de la célula. Miren, no hay vacuola parasitófora. Entonces se rompe la célula. Por eso en isosporosis o isosporiasis hay destrucción celular, hay proceso inflamatorio en el intestino. En criptosporidio no. El estadio de salida es el ooquiste inmaduro. El mecanismo de transmisión del fecalismo del hombre, nada más. El estadio infeccioso, el ooquiste maduro, que tiene 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Y el mecanismo de infección a través del agua, las manos y los alimentos. En el caso de ciclospora, el estadio infeccioso es un ooquiste esporulado que tiene 2 esporoquistes con 2 esporozoitos cada uno, ¿no es cierto? Ingiere, llega al intestino, en el intestino
va a producirse el desenquistamiento, salen los esporozoitos, ingresan a la célula, hacen la reproducción asexual, una gametogonia, producen meronte 1, otra gametogonia, meronte 2, y después la reproducción sexual, que es la gametogonia. Y de la gametogonia van a salir ooquistes inmaduros con una masa embrionaria. Esa masa embrionaria va a desarrollar en el medio ambiente y va a formar 2 esporoquistes con 2 esporozoitos cada uno. Y entonces va a contaminar el agua, los alimentos, etc. ¿No es cierto? Entonces, ha habido una esporulación dentro del ooquiste. Es decir, se han formado 2 esporoquistes con 2 esporozoitos cada uno. Este es el ciclo de ciclosporina. Pareciera que solo es el hombre el que porta esta enfermedad, ¿no? Entonces, localización, ya saben, en el intestino delgado, también dentro de la célula. Estadio de salida, el ooquiste inmaduro con un esporoblasto, y después el mecanismo de transmisión es el fecalismo humano. El estadio infeccioso ya es el ooquiste maduro con 2 esporoquistes y 2 esporozoitos en cada uno. Y el mecanismo de infección al agua, a los alimentos. Esto es sarcocistis. Sarcocistis es más complejo. En sarcocistis tenemos que el hombre se infecta por comer carne de estos animales, del cerdo, si es el sarcocistis sui hominis, o el bovi hominis del ganado. Entonces, al comer carne cruda o mal cocida de estos, va a comer quistes. Ya no estamos hablando de ooquistes, estamos hablando de quistes. Después vamos a ver cómo se forma. Entonces, de estos quistes va a salir los quistozoitos o bradizoitos. Bradi porque se reproducen lentamente y quistozoitos porque están dentro del quiste. Cualquiera de los dos nombres vale. Entonces ingresan a la luz intestinal, se desenquista, y una vez que se desenquista, miren lo que pasa. Empieza acá. Salen los bradizoitos hemos dicho bradizoitos o quistozoitos. Salen de este quiste que está en la carne. Y no hacen esquizogonia, de frente hacen la gametogonia, pero dentro de las células del subepitelio, no en el epitelio, sino en el subepitelio. Y entonces se forma el macrogametocito y el microgametocito. Igual, es una gametogonia. Se fertiliza y se forma el huevo o cigoto. Y se rodea en una membrana quística. Entonces vamos a tener el ooquiste inmaduro con un esporoblasto. Este ooquiste inmaduro con un esporoblasto se divide el esporoblasto en 2, se forma el ooquiste inmaduro con 2 esporoblastos y cada esporoblasto se rodea de membrana quística. Y entonces tenemos un ooquiste maduro ya con 2 esporoquistes y cada esporoquiste tiene 4 esporozoitos. Estos se rompen y cada esporoquiste con 4 esporozoitos sale con las heces. O sea, atraviesan el endotelio y el epitelio para salir a la luz y se eliminan con las heces. Entonces en las heces eliminamos esporoquistes, ya no ooquistes. Un ooquiste era todo esto, miren. Pero ya se rompe y se liberan los esporoquistes que cada uno tiene 4 esporozoitos. Estos esporozoitos o estos esporoquistes van a ser ingeridos por el ganado. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el ganado? En cualquiera de ellos. Lo que va a pasar es que estos esporozoitos se van a ir al intestino, se meten a una célula, a un vaso del intestino de estos animales, y en el endotelio de los vasos del aparato digestivo de estos, va a desarrollarse este esporozoito haciendo lo que se llama la esquizogonia. Recuerden que acá no había esquizogonia. Los bradizoitos empezaron de frente a la gametogonia, después la esporogonia y salieron los esporozoitos, los esporoquistes con esporozoitos.
Entonces, en el ganado tiene que producirse primero la esquizogonia para completar las 3 formas de reproducción. Entonces, en el endotelio de los vasos del intestino, del aparato digestivo de estos animales, se forma la esquizogonia. ¿Y la esquizogonia qué va a producir? Merozoitos, ¿no es cierto? Y estos merozoitos se liberan. ¿Y dónde van a ir esos merozoitos? Como están en la sangre, se van al músculo. Y estos merozoitos se meten a una célula muscular y empiezan a reproducirse por endodiogenia. Entonces están dentro de una célula muscular y un merozoito se convierte empieza a dividirse y entonces forma 2 endozoitos y después se liberan y comienzan a reproducirse rápidamente formando muchos, y le llaman taquizoitos. ¿Por qué se llaman taquizoitos? Porque los taquizoitos van a dividirse rápidamente, por eso se llaman taqui, y van a repletar la célula hasta que se rompe la célula y invaden estos taquizoitos a otras células musculares cada uno y otra vez empiezan a reproducirse dentro de una vacuola parasitófora. Entonces, cuando ya está llena la vacuola parasitófora, se rompe y otra vez salen más taquizoitos para invadir otras células. Esto va a suceder así en forma de ciclos permanentes hasta que aparece la inmunidad. Y la inmunidad le dice al taquizoito, sabes que te voy a destruir. Y el taquizoito le dice, no, entremos en un convenio. Yo ya no me reproduzco, ya me quedo tranquilito acá, no me fastidia y tú no me matas. Entonces quedan en eso. Y entonces este taquizoito se convierte en un bradizoito, ya no se reproduce, pero secreta una sustancia que se adosa a la membrana parasitófora formando un quiste. Acá sí hay quiste. Entonces ya están dentro del quiste los bradizoitos. Eso no se va a romper porque está la inmunidad, salvo que la inmunidad se rompa. Entonces otra vez empieza. Pero como el animal tiene inmunidad, se queda con los quistes en el músculo de sarcocistis. Y es el hombre el que va a ingerir esta carne mal cocida con quistes de sarcocistis, se llaman sarcoquistes, llenos en su interior de bradizoitos, o también les llaman quistozoitos. Esto es el sarcocistis. Entonces, el hospedero definitivo es el hombre, ¿no? El hospedero intermediario es el ganado, porque acá se da dos formas de reproducción en el ganado, la esquizogonia en el endotelio y la endodiogenia en el músculo. Son formas de reproducción asexual, mientras que en el hombre se da la gametogonia, por lo tanto el hombre es hospedero definitivo. Y en el subepitelio, recuerden, no es en el epitelio, en el subepitelio, el estadio de salida son los esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Mecanismo de transmisión, fecalismo. Estadio infeccioso para el hospedero intermediario, los esporoquistes. El hospedero intermediario, el ganado vacuno para el sui bovi hominis y el cerdo para el sui hominis. Y el mecanismo de infección para el hombre ya es el consumo de carnes mal cocidas con estos quistes. La patogénesis es acortamiento de las microvellosidades, atrofia o hiperplasia de las criptas, infiltrado de células mononucleares, vacuola parasitófora en el caso de Cryptosporidium. Aquí hay un infiltrado de células mononucleares, sobre todo en isospora. En nosotros se forma vacuola, digamos en Cryptosporidium. En los otros sí hay acortamiento de las células del epitelio intestinal, hay infiltrado de células inflamatorias, etc. Pero para Cryptosporidium solamente hay vacuolas parasitófagas. Destrucción celulares en los que ha habido invasión del citoplasma. Y en el caso de sarcocistis mayormente no causa ningún problema porque es en el subepitelio. Y aquí hay infiltrado con eosinófilos para Isospora belli, solo para él. Este es otro parasitosis que produce eosinofilia alta, como hemos visto estrongiloides, hemos visto en fasciola. En este protozoo Isospora belli se da la
el aumento de eosinófilos, una eosinofilia alta. Y hay daño tóxico, pero es un poco importante. En la clínica, muchos de estos son asintomáticos. El parásito se autolimita en todos, termina su ciclo y se acabó la infección, porque todos los parásitos que entraron hicieron el ciclo y todos salen, excepto en Cryptosporidium, que puede haber autoinfección, o interna o externa, ¿no? Si es sintomática, hay dolor abdominal, hay diarrea, hay deshidratación, sobre todo en el caso de Cryptosporidium. En Isospora belli hay fiebre, mucho cuidado, hay eosinofilia alta, hay síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces, Isospora belli es el que causa mayor problema. Sin embargo, es difícil el diagnóstico acá, porque saben que cuando hay fiebre, eosinofilia alta y síndrome de mala absorción, el paciente todavía no ha eliminado los ooquistes. Y entonces no se puede hacer el diagnóstico. Uno le hace examen de es negativo. Y va a salir los ooquistes cuando ya prácticamente pasó el cuadro agudo, digamos, ¿no? Bien. El examen de heces puede ser concentrado por flotación, porque son ooquistes muy livianos, muy frágiles. Puede ser el método de Willis o el método de Faust. Son métodos que permiten concentrar por flotación los ooquistes. La coloración son alcohol ácido resistentes, entonces se puede colorear con el SIM-Nielsen. Se puede hacer biopsia, se puede hacer inmunofluorescencia, se puede detectar coproantígenos, PCR, todas estas técnicas para el diagnóstico, ¿no? Y también se puede hacer serología, ELISA. Ahora, en epidemiología, el Cryptosporidium, 5 al 15% en pacientes con diarrea se encuentra Cryptosporidium, ¿no? En Isospora belli, menos del 1%. ¿Por qué? Porque no se hace el diagnóstico de Isospora belli. Así es que el paciente le haríamos el examen de heces aún cuando ya se recuperó, ahí recién encontraríamos Isospora. Entonces estos pasan desapercibidos. Lavado de manos, ya saben, para todos, el agua hervida y las verduras. Pero para sarcocistis, ¿qué tenemos que hacer? Consumo de carnes bien cocidas. Ahora, el control, eliminar el fecalismo, letrinas, aguas hervidas, pero en el caso del Cryptosporidium es muy especial por el Cryptosporidium. Como es de muchos animales, en realidad estamos expuestos a esos ooquistes muy frecuentes, ¿no? Cryptosporidium, por ejemplo, entra a una granja de aves y acaba con las aves. ¿Por qué acaba con las aves? Porque basta que se infecte una, va a eliminar ooquistes maduros en sus heces, y como las aves picotean para alimentarse en el suelo, comienzan a comerse los ooquistes maduros de Cryptosporidium, que eliminó una gallinita. Y todos se infectan y todos se mueren. Miren, así los granjeros tienen mucho miedo al Cryptosporidium, por eso ponen en la entrada carbonato de calcio, para que uno cuando entra con zapatos pise ahí y todos los ooquistes mueran, porque si entra con los zapatos puede llevar ooquistes. Y hacer lo mismo en cuyes, también se da estos Cryptosporidium que matan a los cuyes rápidamente. Y en el hombre, Cryptosporidium tiene que ver pues mucho con lo que es SIDA, sobre todo, y en general pacientes inmunodeprimidos. En desnutridos también es muy frecuente, causa diarreas agudas, porque quizás no quedó claro. A ver, vamos a ver acá, antes del daño, acá. A ver, vamos uno por uno. Cryptosporidium no rompe la célula, o sea, es una vacuola parasitófora, ¿no es cierto? Y como es una vacuola parasitófora, se abre y se elimina el parásito, pero se produce un daño tóxico. Hay unas sustancias que producen pérdida de líquidos, aumentan el peristaltismo, se pierden los líquidos y el paciente se deshidrata. Por eso los pacientes con SIDA se mueren con diarrea, es debido a este efecto tóxico. Ya, entonces, Cryptosporidium, mucho cuidado, que es más tóxico que destrucción celular. Isospora belli
No, es más intracelular y entonces hay eosinófilos y por lo tanto, como hay proceso inflamatorio, va a haber más fiebre debido a estas células inflamatorias, sobre todo eosinófilos, hay fiebre, hay destrucción del epitelio intestinal, por lo tanto va a haber síndrome de mala absorción, ¿no es cierto? No se absorben los nutrientes, hay un síndrome de mala absorción, que eso lleva a veces a un poco de desnutrición, no tanto, porque más es molestia, heces abundantes, malolientes. ¿Por qué? Porque se autolimita, termina su reproducción y ahí se acaba, salvo que se siga infectando con o más ookists, bueno, puede ser, pero generalmente pasa, ¿no? Pero hay fiebre, hay síndrome de mala absorción, etc. En el caso de ciclospora, da diarrea también, ahí hay destrucción de las células y la diarrea puede ser importante, incluso acuosa. Surgió hace pocos años un tema interesante que se publicó en una revista de los Estados Unidos, que había invitado a un laboratorio a todos los anestesiólogos de San Francisco. Y entonces la mayoría fue, los que estaban de guardia, por supuesto no fueron, pero la mayoría era en un hotel 5 estrellas, era la presentación de un anestésico, y entonces estaban muy bien agasajados, una buena cena, como lo que hacen los laboratorios para ganarse la preferencia de los médicos. Entonces, resulta que a los 3 días, no fueron a trabajar ninguno de los anestesiólogos, una crisis. Sala de operaciones paró, había muy pocos anestesiólogos, todos estaban enfermos y estaban con diarrea. Y entonces les hicieron los estudios normales, conocidos, no encontraban nada. Y entonces un virus no era, bacterias no era, no se sabía qué era. Y una esposa de un anestesiólogo era patóloga y se dedicó a estudiarlo pues al detalle a su esposo, ¿no? Con las muestras y encontró unas estructuras redondeadas, comenzó a revisar la bibliografía, los colorió y encontró que era Ciclospora cayetanensis. Entonces inmediatamente fueron al hotel para ver qué había pasado, porque esa era la única cosa en común que habían hecho todos estos anestesiólogos, ir a comer ahí. Y encontraron que hicieron un estudio epidemiológico muy rápido y encontraron que la probable fuente de infección eran las fresas. Entonces hablaron con la gente de ahí del hotel para ver cómo habían lavado las fresas y bueno, le dijeron pues que las fresas no podían lavarlas muy bien porque si no pierden pues su turgencia, su brillo y que solamente le echaban un poquito de agua. Entonces, eso era. Y averiguaron de dónde era esta fresa y era de Nicaragua. Y entonces en Nicaragua es muy frecuente también esta Ciclospora cayetanensis, ¿no? Entonces miren cómo crea pues un caos en una ciudad este parásito, Ciclospora cayetanensis. En el caso de, entonces hemos visto Cryptosporidium, Zoospora, Ciclospora. En el caso de sarcocistis, es generalmente asintomático. El paciente no se da cuenta, forma los quistes, pues los poroquistes en el subepitelio y mayormente no da problema. O sea, muchos de estos diagnósticos pasan desapercibidos porque no hay una clínica evidente en el caso de sarcocistis, ¿no? Entonces, pero llama la atención que en la carne se ven los sarcoquistes, se ven microscópicamente, por supuesto, pero no da tanto problema. Sin embargo, hay otros sarcocistis, como por ejemplo el que se da entre el ciclo entre el ganado oquénido y el hombre no es parte del ciclo, y los perros. Los perros son los periodos definitivos y el ganado oquénido tiene un sarcoquiste.
Este sarcoquiste es más grande, tiene casi 3 a 4 milímetros y se le encuentra en la carne del ganado auqueño, sobre todo en la alpaca. Entonces la alpaca es una carne que no tiene colesterol, pero tiene estos sarcoquistes. Y una vez que uno come este sarcoquiste, no hace ciclo, el hombre no hace ciclo, pero sí sufre los efectos de una sarcotoxina que le va a producir diarrea, dolor abdominal, pero como todas las toxinas pasa su efecto y el paciente se recupera. Entonces, cuando una vez estuve por esta zona del Cañón del Colca, fuimos a un restaurante y la señora nos ofreció carne de alpaca. Y bueno, uno de los que estábamos juntos pidió carne de alpaca y cuando vino, la señora terminó de comer un bistec de carne de alpaca, le trajo un matecito de hierbabuena. Entonces, ¿y por qué para nosotros no? Es que aquí el señor ha pedido carne de alpaca y la carne de alpaca, nos decía la señora, es muy fresca, no sé a qué se refería con fresco, pero que le causaban dolor de estómago a las personas que no estaban acostumbradas a comer eso. Y es que lógicamente era la sarcotoxina la que causaba dolor abdominal y diarrea. Y entonces, ¿qué cosa tiene la hierbabuena? La hierbabuena tiene la iosina, y la iosina es lo que tiene el Pridan, la buscapina, etc. Y es un antiespasmódico. Y entonces, como la toxina produce diarrea por aumento del peristaltismo, por aumento en las contracciones, entonces intestinales, entonces esta iosina es un antiespasmódico y controla ese efecto. Entonces así el paciente puede comer y no hay problema, porque es una toxina nada más, no hace ciclo, ¿ya? Entonces eso es en sarcocistis. Bien, entonces ahora sí ya creo que hemos completado toda la revisión. Y quizás en el diagnóstico, recuerden, entonces, la concentración por flotación para cualquiera de ellos, alcohol ácido resistentes también colorea, pero sobre todo para sarcocistis, para Cryptosporidium y isospora en realidad no requiere porque son grandes, sobre todo para Ciclospora y Cryptosporidium, aunque Ciclospora tiene autofluorescencia, pero hay que tener un microscopio de fluorescencia. Biopsia casi no se hace en estos pacientes, es muy raro hacer una biopsia. Inmunofluorescencia, como hemos visto, la ciclospora tiene autofluorescencia, pero si uno usa sustancias fluorescentes como lo que es auramina, después las rodamina, son varias sustancias fluorescentes que colorean. Esta es una coloración directa química, o sea que esta sustancia se pega al ovoquiste. Pero también se puede hacer inmunofluorescencia, quiere decir, se preparan anticuerpos unidos a fluoresceína que van a ir contra el Cryptosporidium sobre todo. Para el Cryptosporidium se usa mucho la inmunofluorescencia indirecta. No directa, inmunofluorescencia directa, porque es el anticuerpo que ya va a ir contra el antígeno que está en la pared del ovoquiste. Detección de antígenos por método de ELISA es más o menos utilizado. PCR en investigación. Y en sangre podemos hallar el ELISA, ¿no? Entonces ya esto hemos visto. Lavado de manos, lavado de verduras, consumo de carnes bien cocidas. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar el fecalismo, usando letrinas, tratando las aguas hervidas. La crianza de animales es muy difícil. Los cerdos sí se pueden tener en granjas, pero el ganado vacuno está pues en el campo. Control de roedores para Cryptosporidium, porque Cryptosporidium tiene mucho que ver con roedores. Estos roedores suelen tener Cryptosporidium y es lo que infectan al hombre. Y control en camales para sarcoquistes, ¿no? Y el tratamiento se puede usar cotrimoxazol para isosporiasis y para ciclosporidiasis. La nitazoxanida que se usa en Cryptosporidium. Esta nitazoxanida, tengan mucho cuidado en los insertos que vienen en esta medicina, dice que sirve para todo, para teneazolum, para teneazolum, para todo sirve. Eso es falso.
la FDA de Estados Unidos solamente acepta la nitazoxanida para criptosporidiasis y algunos para giardia, pero sobre todo para criptosporidia. La paromomicina que hemos visto para valantidiasis también se usa en criptosporidiasis. Y bien, sarcocistis no requiere tratamiento, se autolimita. Entonces, prácticamente con esto cubrimos todo lo que es el tratamiento. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Como ven, este es un tema muy complejo. Tienen que estudiarlo ahorita. Si no lo estudian, se olvidan. Tienen que estudiarlo, tienen que repasarlo. En la práctica vamos a volver a repasar, pero tienen que estudiar porque después les va a servir para entender fácilmente malaria y toxoplasmosis, que esas sí son enfermedades muy frecuentes y que causan la muerte. Aunque estos también pueden causar la muerte por diarrea, como en el caso del criptosporidia. Los demás se autolimitan, ¿no? Porque termina el ciclo y se acaba el parásito. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, por favor, deja de grabar y me envías la grabación, por favor. Voy a reclamar ahora a sistemas porque no puedo registrar la clase. ¿Listo? Nos vemos entonces el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.